Si usted es seguidor o seguidora de Relatos del Lado Oscuro, sabrá que tiempo atrás hemos estado hablando acerca de brujas. No me refiero a la brujería como tal, ese desagradable fenómeno que llega a ocurrir en algunos lugares. Me refiero a las brujas tradicionales, a las historias que hay acerca de extrañas apariciones, de animales que en realidad no son animales, de extrañas bolas de fuego que aparecen de pronto en las partes altas de las montañas y de las que se dice, a veces, chupan la sangre de los niños. En México hay una tradición larga y amplia de estos fenómenos. Muchas son las personas que aseguran que no se trata de mitos y leyendas. En la parte central de México, Tlaxcala, Hidalgo, se cuentan muchos relatos al respecto, pero también hacia el norte. Y luego en otros países, de igual manera, hay quienes relatan encuentros con brujas que asumen formas que van desde extraños animales hasta una especie de formación de fuego. Esta noche en Relatos del Lado Oscuro nos vamos a ir al campo, a lugares apartados, a conocer historias de brujas. Comenzamos. Relatos del Lado Oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. La primera historia nos la ha compartido Rosalía, y es una historia tremenda. La abuela de Rosalía, que en paz descanse, era una mujer formidable. Era una mujer fuerte, hecha a base de golpes y de malos tratos, una de esas personas que se ha tenido que sobreponer a la vida. Y tenía ese carácter especial, fuerte pero al mismo tiempo correcta, conocedora, sabia, una abuela poderosa en toda la extensión de la palabra, y ella contaba una experiencia vivida muchos años atrás. Todo comienza cuando, siendo jovencita, su hermana mayor comete suicidio, se quita la vida. En ese momento tenía 15 años la hermana. Después de una férrea discusión con uno de sus propios hermanos, éste la acusó de haber desobedecido a los padres. Era tal el temor al castigo que la chica decidió acabar con su existencia. Como consecuencia, la mamá de aquella familia, la señora grande, la bisabuela de Rosalía, decidió que esta era la única hija que le quedaba, tendría que quedarse soltera para cuidar de todos, a la usanza antigua. En México se acostumbraba mucho decir, esta niña nunca se va a casar para que se quede a cuidarnos, sino ¿quién nos va a cuidar? Y como ella era la única hija que quedaba, a ella le tocó. Así que sabía bien que no se casaría. Los hermanos iban y venían, se la pasaban bomba, pero ella estaba ya marcado su destino hasta que, cuando tenía 23 años, pasó aquello. Un buen día, un amigo de sus hermanos comenzó a frecuentarla, a buscarla, a decirle palabras bonitas. A ella le emocionaba mucho, pero sabía que no podía. Así es que uno de esos días le dijo claramente, yo no puedo tener nada contigo. Yo me voy a quedar a cuidar a mis padres. Aquel muchacho se dio la vuelta y se fue. Pero esperó al domingo. Y ese domingo, cuando iban saliendo de misa, apareció con un caballo a toda velocidad, agarró a esta chica, la subió a la grupa y se la robó. Y se la llevó allá lejos en un monte. Y allá hizo lo que tenía que hacer. El caso es que no la dejó regresar. Se la quedó. Allá en una casita de campo en el monte, en un lugar apartadísimo. Pues la vida siguió. Finalmente, la vida siguió y un buen día va a tener un bebé. Y comienzan los nervios, y comienza el susto, y comienza la angustia, porque no tanto el que fuera a nacer un bebé,
no tanto el que su familia no la iba a recibir con un bebé o que todo el mundo iba a estar en contra de ella. No, realmente ese no era el problema. El problema eran las brujas. Sí. Estamos en Hidalgo, probablemente en los años 50, 60 tal vez, en un paraje solitario al pie de los montes, y desde la ventanita de su casa, rural completamente, aquella mujer podía ver cómo las bolas de fuego brincaban de un árbol a otro, cómo bajaban repentinamente y cómo se iban hacia las rancherías. Las rancherías son los lugares en donde vivían los trabajadores de las grandes haciendas de los ranchos. Eran unas pocas casitas, no son pueblos, son un puñado de casitas y de pronto, a través de la ventana podía ver aquellas bolas de fuego, haciendo estas figuras caprichosas y acercándose a las rancherías. Ya sabía que después de eso, al día siguiente se oiría tocar la campana porque habría un pequeño muerto. Así es que su temor fue: va a nacer un bebé. Y sola, aquí arriba, porque además el hombre con el que estaba agarraba camino. Y no volvía en muchos días. Así es que envalentonada un día, agarró sus cosas, sus pocas cosas, y caminó a su casa. En el pueblo, las brujas no bajaban. Así es que estaría segura, pero ¿cuál fue su sorpresa? En su casa no la recibieron. La madre la trató con la punta del pie, los hermanos, todo el mundo la maltrató y acabó yéndose a la casa de una tía. No es que fuera la gran tía, no es que fuera una mujer cariñosa, no, por supuesto que no. La recibió con varias limitantes. Tendría que trabajar. Sería la empleada doméstica, sería la cocinera, sería la curandera, sería todo. A cambio de eso tendría un lugar seguro, una habitación donde ver a su niño, donde cuidarlo. En una población, no allá arriba. Era un buen trato. El bebé nació, y era un bebé muy bonito. Según se cuenta, era un niño muy bonito, gordito, muy sano. Pero había un problema. No podía bautizarlo. Y no podía bautizarlo porque no se había casado. Era hijo natural de aquel hombre, había que arreglar eso. Si no, no podría bautizarlo. Así es que fueron pasando los días. Y ella comenzó a notar algo curioso. Cuando caía la noche, en aquellos techos altísimos, con vigas de madera y bóveda catalana, de pronto se oía como algo se arrastraba. Algo se movía allá arriba, como si el viento estuviera moviendo cosas, pero arriba no había nada y ella lo sabía perfectamente porque le tocaba subir a barrer las hojas. Sabía que no había nada. Estaba todo limpio y sin embargo se escuchaba ese ir y venir de algo, luego algo que se movía, se jalaba como que caminaba pesadamente. A eso de los 5 meses, el bebé está muy sano, muy bonito. El hecho es que no daban con qué era lo que originaba ese ruido. Y cuando le decía a la tía: «Tía, se escucha un ruido, oiga usted», la tía no lo percibía bien, decía: «Es el viento, ha de ser un ruido de lejos». Y comenzó a pasar eso otro. A lo largo de esos 5 meses, ella había desarrollado esa extraordinaria habilidad materna para despertar en cuanto el niño hace un ruido. Así que cuando el bebé, que por cierto era muy cuidado, era uno de esos bebés que despierta una vez en la noche, le das de comer, le sacas el airecito, le cambias el pañal y se acabó. Pero ella tenía esa extraordinaria habilidad para que en cuanto el bebé hacía el menor ruido, ella ya estaba de pie, atendiéndolo y viendo qué pasaba. Pero más o menos por ahí de los 5 meses, se dio cuenta que le pasaba algo raro. Se acostaba y aun cuando oía al bebé, parecía que le costaba trabajo despertar. Era extraño. Y entonces pasó aquella noche. Se había ido a dormir como siempre. Acomodó al bebé junto a ella, donde siempre lo ponía, bien colocadito con almohaditas alrededor, cerca de la pared para que no se fuera a caer. Y esa noche escuchó los ruidos. Y escuchó los ruidos esta vez muy fuertes. Como si algo estuviera realmente arriba caminando, se oía aquel golpeteo, aquel movimiento. Ella sintió esos ruidos, pero a pesar de que deseaba despertar, no podía. No podía abrir los ojos, estaba consciente de que había un ruido y entonces oyó el llanto del bebé y no podía levantarse.
No podía ni siquiera despertar bien. Sentía claramente el llanto del bebé, pero no podía reaccionar. Empezó a desesperarse y a sentir mucho temor, porque esto no era normal. Y fue cuando se acordó de unas palabras antiguas, una antigua oración. La Magnífica. ¿La ha escuchado usted? Es una oración antigua que tiene que ver con el aviso a María de que viene Jesús. Es algo así como glorifica mi alma al Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la grandeza del Señor. Es una oración larga. Se dice que es la oración para los casos difíciles, la oración para alejar al demonio. Es poderosa. Así es que sabiendo qué era aquello y que no era una cosa de bien, empieza a hacer la oración. Y poco a poco, mientras hace la oración, va reaccionando y despertando y escucha el llanto del bebé, más fuerte, más fuerte. Se incorpora un poco, todavía con dificultad para moverse. Le cuesta trabajo siquiera pararse, pero alcanza a ver, con la luz de unas veladoras que están allí puestas, una figura grande. Es una enorme puerca. Una puerca, un cerdo grande, negro, enorme. Y en el centro de la habitación está el bebé, sin ropa, encueradito. En el centro de la habitación. Y aquel animal enorme está ahí cerca. Y ella sigue haciendo oración. De pronto aquel animal enorme se acerca como para darle una tarrascada, una mordida al bebé. Seguramente si lo hace lo va a despedazar, así es que ella grita en el nombre de Dios y repite la oración aquella y puede recuperar su movimiento completo y se lanza a tomar al bebé. Simplemente se lanza sobre del bebé con su cuerpo y aquella cosa lanza una especie de chillido, un chillido terrible que inunda todo el espacio, toda la habitación, toda la casa. Es un chillido como nunca ha oído y de pronto salta. Aquel enorme animal salta hacia la ventana y desaparece, porque la ventana está cerrada. Toda la casa estaba cerrada. Instantes después aparecen la tía y la otra empleada de la tía y no sé quién más, todas asustadas. Cuando ella les cuenta lo que pasó, la tía lo que le dice es: te trajiste las brujas. Te trajiste las brujas. Esa noche no duermen. Se la pasan en oración toda la noche. A la mañana siguiente la tía aparece trayendo un costalito con semillas de mostaza y fue regándolas afuera de la casa, tirándolas. En las ventanas, en las puertas. Pusieron oraciones y esperaron. Algún tiempo después y finalmente ya pudieron bautizar al bebé y aquello se acabó. Pero esta familia ya tenía algo. No era una casualidad. Aparentemente las brujas habían ido por ese bebé, porque ya tenían algo con esa familia. Rosalía nos cuenta otro encuentro que vivió otro miembro de su familia, precisamente el hermano de la abuela. Su nombre era Jesús y era un hombre grande, muy fuerte, muy guapo, de ojos azules, pelo chino. Era un galanazo y además, según cuenta Rosalía, el tío Jesús era miembro de la policía secreta, así es que era un tipo de armas tomar. Pero en sus ratos libres manejaba un taxi. En México a esos taxis se les decía los cocodrilos. Él vivía en la Ciudad de México, pero con frecuencia iba a visitar el pueblo. Con frecuencia iba y venía. Era el hermano con el que se llevaba bien la abuela. En una de esas ocasiones alguien les avisó que una persona enferma allá en el pueblo necesitaba ir a la Ciudad de México. Había que llevarle. Era urgente. Sin pensarlo dos veces montó en el auto, subió a la persona enferma y se la llevó a la Ciudad de México. 3 horas de carretera. En una carretera solitaria, apenas de 2 carriles. A la orilla de un cerro, entre parajes muy, muy solitarios. Aún hoy en día siguen siendo carreteras muy solitarias. Allá fue el tío Jesús, dejó a esa persona y se regresó al pueblo para ver a la mamá que estaba enferma o alguien. Pero era de noche. Así es que en medio de aquella soledad y de noche va manejando su auto, cuando de pronto con las luces puede observar que hay 2 figuras un poco más adelante. Baja la velocidad y conforme se va acercando observa que se trata de una mujer muy mayor, una anciana, jorobada y un poco agachada.
de esas personas que al jorobarse se les levantan un poco las enaguas. Es una persona de antes, viste con muchas enaguas, con una especie de suétercito y un costalito. Junto a ella hay una chica joven, muy delgada. La chica de al lado lleva una maletita, una especie de beliz pequeño, y está agachada. El tío Jesús siente pena. Hace frío, es de noche, están en medio de la nada. Quién sabe de dónde salieron, quién sabe a dónde van, pero están solas en un lugar muy peligroso. Así es que detiene el auto, baja la ventanilla y pregunta: ¿para dónde van? Y aquella mujer muy mayor responde: adelante, allí adelante. Casi no habla. Les abre la puerta, la chica sube atrás, acomoda su maletita y no pronuncia una sola palabra, va con la cabeza agachada. La otra mujer sube adelante. Es una anciana. Cierra la puerta con dificultad y sube la ventanilla. Comienza a manejar Jesús, pero tiene esta sensación extraña, como de frío, como de rara, como de miedo. Y es un policía secreto, es un tipo que no tiene problema en desenfundar un arma y pegarle un tiro a alguien. De pronto, a mitad del camino, aquel le pregunta a la anciana: «Oiga, ¿y qué hace tan solita ahí?» La mujer contesta con monosílabos: «¿Y para qué pueblo van?» Y de nuevo contesta con monosílabos. «¿Y quién es la muchacha?» Y de nuevo así, hasta que de pronto él siente este escalofrío muy raro y le llega una voz. Esta voz rara es la voz de su madre. Sí, la voz de su madre, la mujer que está allá en el pueblo enferma, a la que va a ver, pareciera que estuviera aquí, le dice: «¡Cuidado!». Y es cuando él siente que todo aquello tiembla y aquella anciana se incorpora y le dice: «Jesús, venimos por ti, ¿ya no te acuerdas de nosotras?». Acto seguido, este hombre lo único que puede hacer es comenzar a rezar la Magnífica. Sí, esa misma oración que la abuela recitó cuando la bruja se le apareció, la recitó este hombre, y de pronto, en medio de todo esto, siente como este frío enorme que inunda todo el espacio. Cuando voltea a ver, la anciana ya no está. Y la jovencilla esa delgada de la maletita tampoco está, y ni la maletita está. Acelera hasta llegar a su casa. Cuando llega allá, le platica a su madre, que asombrada le dice: era la muerte. Venían por ti. Pero en realidad eran brujas. Venían por él. Porque algo había en esa familia que las brujas querían. ¿No me lo cree? Le voy a platicar un poco más. Años después, muchos años después, la familia ha cambiado enormemente. La abuela sigue siendo la misma, el tío Jesús ya murió, la bisabuela ya murió. Ahora la familia son Rosalía, que debe de tener unos 10 años, su papá, su mamá, un par de hermanos que tiene. Es una familia muy unida, se quieren mucho, vaya. Tienen una buena relación de familia. El papá tiene ranchos pulqueros. Es decir, tiene unas propiedades con magueyes donde se siembran diferentes cosas, hay animales, hay casas para los trabajadores y están entre los pueblos, allá metidos en Hidalgo, en unos lugares muy solitarios, pero están cerca de Tulancingo y la abuela vive por allá del otro lado. Entonces, para ir, como suelen llevar muchas personas, compran una combi, uno de esos vehículos de Volkswagen, que eran un furgón, como para 9 o 10 personas, y ahí meten a todo el mundo y se van. Muy confiable el vehículo. Un día deciden ir a visitar a la abuela. Y para ello van papá, mamá, los niños, Rosalía, y por supuesto también va la tía, con su bebé recién nacido y el esposo de la tía o su novio, lo que fuera. El bebé está muy bonito. Es un bebé gordo, de esos sonrientes que te sonríen a la primera y que tiene muchas pequitas, chinito, güerillo, blanquito, muy lindo el bebé. El detalle es que, bueno, van ahí en la camioneta, que tú, que yo, que no sé cuánto, cuando de pronto, al pasar un pueblo, avanzando un poco, un par de kilómetros, ¡pum!, se apaga la camioneta. Y ya no hay manera de arrancarla, no hay manera de que funcione.
El papá se enoja. Bueno, vamos a tener que ir al pueblo a buscar a alguien que venga a ayudarnos. Vamos a traer una refacción. Bueno, deben de haber sido las 5 de la tarde. 5:30. Todavía hay luz de día. Están en la camioneta. Tranquilamente. El bebé está un poquito inquieto. Está como chilloncito. Los niños están muy desesperados, se quieren bajar, quieren salirse. De pronto uno de ellos dice: necesito ir a hacer pipí. La mamá dice: sí, abres la puerta y aquí junto. No, que no sé qué, que no sé cuánto, nosotros nos queremos bajar. Nadie se baja. Todos se quedan en la camioneta. Si alguien necesita algo, sale a su asunto y se regresa. La mamá no suele ser así. No suele ser tan nerviosa, pero está visiblemente alterada y está preocupada. Se le ve a leguas que está preocupada. Y de pronto el bebé comienza a llorar. El bebé está llorando. Bastante, mucho más de lo normal. Le cambian el pañal, le dan de comer, le sacan el airecito, le preparan rápido un tecito para los cólicos y el bebé sigue llorando. Y la mamá de Rosalía está muy nerviosa. Está mirando para todos lados. Cuando de pronto una niña que va con ellos, una empleadita, la mamá tenía la costumbre de recibir niñas de los pueblos, que venían literalmente huyendo. Estas niñas allá en sus pueblos las vendían. En aquella época todavía se usaba eso de que las vendían con 10, 11 años a un pervertido viejo feo. El caso es que ella las recibía, las mandaba a la escuela y mientras le ayudaban algo en la casa. Una de estas niñas va ahí, cuando de pronto levanta la vista y le dice a Rosalía: mira allá arriba. ¿Qué? ¿Qué veo? Y es cuando ella se da cuenta que arriba en el monte, están cerca de una ladera de un monte, y arriba, no muy lejos, hay una bola de fuego. Dice: se está quemando el cerro. No, es una bruja. Rosalía no entiende de qué está hablando. Dice: fíjate bien, y es cuando se da cuenta que esto se mueve. Va para allá, va para allá, y eso es lo que está viendo su mamá, por eso está tan nerviosa. Pero el niño sigue llorando y cada vez está llorando más. Y de pronto, cuando levantan la vista, ya no es una, ahora son 3. Y son estas bolas de fuego que hacen juegos. No es normal, porque de pronto están las 3 aquí y de pronto una brinca, hace esto, sube, hace movimientos, y es cuando se espantan más porque en un cierto momento empiezan a ver cómo hacen un juego de subir y bajar, y se mueven y van y vienen, y el niño empieza a gritar, desquiciado completamente, no hay manera de contenerlo, es una locura, y todos están muy asustados. La mamá comienza a rezar. La Magnífica toma un rosario bendito que está en el espejo de la camioneta, en el retrovisor, y comienza a rezar. Y aquello se detiene momentáneamente, pero siguen bajando y ya está oscureciendo, ya se hizo de noche y aquello está bajando. Pueden ver las bolas de fuego cómo están bajando, moviéndose, y repentinamente aparecen el papá y el esposo de la tía y rápidamente se ponen a trabajar algo ahí y alcanzan a ver cómo estas cosas se van apartando y desaparecen. Por alguna razón, en la familia de Rosalía, estos seres andaban buscándolos. Alguna cosa había, algo que les atraía. Quizá alguna particularidad, alguna capacidad, alguna sensibilidad, algún don. Y eso tiene mucho que ver con el siguiente relato que le voy a platicar. Ahora déjeme que le lleve a Colombia, al Valle del Cauca. En este lugar está Indira. Esta región en particular es una región que fue, en algún tiempo, un lugar de mucha esclavitud. Traían esclavos procedentes del África que se quedaron aquí y trajeron sus costumbres, así es que en general el Valle del Cauca es una región de santería, de palería, de muchas cosas que tienen que ver con aquellas ancestrales creencias. En estas regiones hay una particular creencia que es conocida como virtud. Es el término que se le da. Algunas personas que nacen con características peculiares dicen que tienen virtud. Algunas personas piensan que las personas que tienen virtud tienen algún poder sobrenatural, alguna característica
como por ejemplo ser curanderos. Pueden llegar a ser curanderos, pueden llegar a ser santeros, pueden llegar a ser paleros, lo que sea, porque traen esa virtud, pero es algo de lo que no se debe de hablar. No se debe de mencionar. Si usted sabe que un chiquillo nació con virtud, no se dice. Se lo guarda, se queda callado, porque entonces corren mucho peligro. Alguien que nace con dientes se dice que trae virtud. Alguien que llora en el vientre de la madre se dice que trae virtud. Y hay muchas otras razones. Pero ahora volvamos atrás en el tiempo. Estamos en el Valle del Cauca y una pareja está esperando bebé. Ese bebé es Indira, y esto ocurre hace 40 años. La madre de Indira es una mujer activa, dinámica, que va preparando todo. De hecho, ya tiene todas las cosas listas para que nazca su bebé. Tienen el médico, tienen todo aquello. Cuando llega el momento van al hospital. Pero, por alguna razón, los médicos comienzan a descuidarse y aquello se vuelve una calamidad. Una auténtica calamidad que casi le cuesta la vida a la madre, porque no se dan cuenta que Indira es un bebé muy grande y que no puede nacer de forma natural, y aquello se prolonga y el parto se vuelve un parto de riesgo hasta que finalmente nace el bebé, pero casi le cuesta la vida a la madre. Y cuando nace, es una bebita enorme, es muy grandota, tiene el pelo negro, es blanca con mejillas rosadas, con ojos negros, cejuda. Es una bebita muy bonita. Pero tiene dientes. Tiene 2 dientes, firmes, blancos. Hoy en día se les llama dientes fetales, pero cuando las personas vieron eso, la abuela, la tía, rápidamente dijeron trae virtud. Y comenzaron a preocuparse. Porque los niños que traen virtud corren peligro. Peligro de muerte, porque a las brujas no les gusta que los niños traigan virtud, y cuando pueden, se lo llevan. Se llevan al niño para quitarle eso, para apropiarse de eso, para dañarlo, y eso parece que le pasó porque Indira la vio muy cerca varias veces. Cuando tenía 2 años, cayó de cabeza desde un 2.º piso y se fracturó el cráneo. Estuvo muy grave. Igualmente, siendo pequeña, estaba jugando con unos carritos cuando una víbora apareció de la nada y se lanzó sobre de ella milagrosamente. No la mordió. O el día que con su vestidito, con 3 añitos, está jugando y hay unas bengalas, alguien le acerca una y se le prende el vestido y se le quema la mitad del cuerpo. Pero sobrevivió. Pero había ciertas cosas raras. Indira no podía dormir sola. De ninguna forma. Es más, no se trataba de dormir en la misma habitación, sino dormir con ella, en la misma cama. De lo contrario, no podía dormir y despertaba gritando. Ella despertaba y se veía a sí misma con un montón de serpientes rodeándola, y la única forma de que eso no pasara es que hubiera alguien durmiendo junto a ella. Así, lograba poder dormir. Pero el problema es que no solamente eran las serpientes, sino los sueños. Los sueños eran increíblemente realistas. Eran diferentes. Era como si estuviera en un lugar hablando con personas que a veces ya estaban muertas, y ella sabía que estaban muertas, pero le hablaban. Y eran escenarios reales, y lo mejor es que recordaba todo con detalle. Pero este peculiar detalle de la imposibilidad de dormir sola era verdaderamente terrible. Y entonces pasó aquello. Debe haber tenido unos 4 o 5 años. Las cosas no van bien en casa. No va nada bien. Y un día tienen que irse a vivir a un lugar de invasión. Una de estas ciudades en las afueras, estos pequeños lugares donde se construyen casas de madera con un techo de zinc muy pobre. Y allá tienen que irse. A eso de las 10 de la noche ya todo el mundo estaba durmiendo. Pero fue cuando empezó este ruido raro, como que algo arrastraba. Se veía cómo se movían las láminas de zinc del techo. El papá, la mamá veían eso y corrían inmediatamente a abrazar a la niña, a quedarse con ella.
Había veces que el ruido era fuerte y aventaban cosas contra las láminas, zapatazos, piedras, lo que fuera, y se iba. Pero hubo este día raro, en el que aquello comenzó a moverse desde temprano, y aunque le aventaron piedras y zapatos, no se movió, y al contrario parecía que estaba arrancando las láminas. Ahí fue cuando se espantaron muchísimo. Metieron a la niña abajo de la cama, sus 2 hermanos también, y mamá salió por la puerta de atrás y papá por la puerta de adelante, armados con machetes, listos para lo que se ofreciera. Pero la sorpresa fue terrible, porque arriba de aquel techo lo que había era un gato gigantesco, negro. No era del tamaño de un gato normal, eso no podía ser un gato, era gigantesco y estaba arrancando las tejas. Cuando vio que salió el padre con un machete y que le iba a dar con el machete, el animal aquel volteó y entonces pudo ver los ojos rojos, flamígeos de fuego. Ahí el padre de todos modos iba a darle el machetazo cuando esto salta y se difumina y se pierde. Todo el mundo sabía que aquello eran brujas, que iban para robar lo que esta niña tenía de peculiar. Comenzaron a buscar ayuda. Fueron a ver a esta señora. Era una señora que sabía muchas cosas y cuidaba de ella. De hecho, durante todo el día, la nena se quedaba con aquella señora y en su casa estaba tranquila, se sentía segura, se sentía bien, no había problema. Mientras estaba en esa casa, todo estaba bien. Entonces la mujer aquella les dijo: a esta niña hay que ponerle algo de oro. No pierda detalle, ponle algo de oro. Ponle una pequeña cadenita, ponle unos anillos, ponle algo de oro. Y espera, porque cuando llegan los 8 años, ya no les va a servir y las brujas van a dejar de venir a buscarla. Y así fue. Al llegar los 8 años, ya no tuvo que ir a la casa de aquella señora y las brujas dejaron de ir a molestarla. Pero los sueños no se fueron, se quedaron. Ese detalle de la pieza de oro que el padre tenía que ponerle es parte de toda una tradición que hay. En muchos otros lugares se acostumbra a eso, hacer una especie de bendición de un objeto y colocarlo. En otros sitios, por ejemplo, se acostumbraba para proteger al niño colocar la camisa del día del papá en la cabecera de la cama o a los pies de la cama, para que, si llegaba una de estas cosas, creyera que estuviera el padre. Otros dicen que poniéndole la ropa al bebé al revés, la bruja se descontrola y no sabe qué es eso. Pero en realidad, como hemos visto en el primer relato, eso no importa, porque lo que hizo fue quitar toda la ropa y llevárselo. Y este otro relato que quiero compartirle viene desde El Salvador. A Carla le tocó vivir algo horrible. Era una época terrible en la que la vida no valía nada y por un poco de dinero, un gatillero podía matar a alguien sin siquiera preguntar por qué ni para nada. Y eso fue lo que le pasó. Un día iba en el auto con su mamá, con otros familiares, cuando de pronto un jovencito se acercó a la orilla de la carretera, desenfundó un arma y mató a la mamá. Le disparó a quemarropa. El automóvil salió de la carretera, se volteó, fueron a dar al hospital y en ese momento, mientras estaban en el hospital, ella sintió algo raro, algo que cambió. Algo que cambió en ella. Fue tan extraño, tan inusual, que de pronto parecía no estar allí. Se vio a sí misma con las manos llenas de sangre. Parecía no estar, era algo muy raro. Ella explica que fue un shock, pero que esto provocó algo más allá de lo físico, algo más allá, simplemente, del impacto. Tras el sepelio de la mamá, fue a vivir a casa de la abuela paterna. No era una buena situación. El padre era un hombre violento, el padre era un hombre que no las cuidaba bien. La propia abuela no era una buena persona. Era un tanto agresiva, un tanto dura. Tenía su habitación y a nadie le estaba permitido entrar a la habitación. Las niñas dormían en una habitación, el padre en otra, y en el centro de la casa había una sala. Era una de esas casas como raras, como un rectángulo, y todas las puertas descargan al mismo lugar. Las recámaras, la cocina, el baño, todo da al mismo lugar donde está la sala. Bien. Hasta ahí, las cosas
resultaban extrañas. Pero no eran totalmente extrañas. Podía ser simplemente un mal momento de la vida, pero había algo curioso. Cada vez que llegaba la hora de la comida de Carla era diferente. Mientras que los demás miembros de la familia, las personas que iban a comer, comían algo, a Carla siempre le daban un guiso que incluía una hierba local conocida como pitó. Es una hierbita como relajante que se usa mucho para hacer tés. Toda la vida su comida, si había una torta, una cosa cocinada para ella, tenía esa hierba y era diferente a la de su hermana. Era una alimentación especial para ella. Y luego había estas otras cosas raras. Su abuela siempre le decía, tú vas a hacer lo que tú quieras. Sonaba bien, pero no se refería a eso. Se refería a que si deseaba que ocurriera algo, pasaría. Pero no de buena forma. No parecía ser algo bueno. Era inquietante todo eso. Y entonces pasó esta otra cosa rara. Una noche, ella y su hermana duermen en la misma habitación. El papá duerme por allá en otro lado, la abuela en su habitación, esa que nunca permite que nadie entre. Ella de pronto siente mucho frío. Se levanta de su camita, sale, abre la puerta de la recámara y alcanza a ver que allá al fondo, en la habitación de su papá está viendo la televisión. Es muy entrada la madrugada, qué raro, y está viendo un partido de fútbol. Qué raro. Pero cuando mira hacia el otro lado se da cuenta que la puerta que da para afuera está abierta. Por ahí se está metiendo el frío. Detrás de esa puerta, más allá, había un terreno grande con varios árboles muy altos y luego había este árbol pequeño, pegado a la ventana donde dormían Carla y su hermana. Un árbol bajito como de 2 metros, no más. Allá al fondo del terreno había árboles altos y allá esa puerta estaba abierta. Así es que la niña va y le dice a su papá, papá, oiga, la puerta está abierta. Así déjela, mija. Nada más no se vaya a asomar. Regreses a su cama. Pero, papá, la puerta está abierta. Así déjela, mija. Entienda, ya váyase a su cama, no se vaya a asomar. Por supuesto. ¿A qué niño le dices no toques? Y te hace caso. La curiosidad se la está comiendo. Así es que mientras el papá se distrae viendo el televisor, Carla, que es chica, debe de tener que le gusta, 11 años, se escurre por un ladito, se mueve por otro ladito y se sale. Y sale a ver qué está pasando afuera. La luna está brillando. Comienza a caminar para acá, para allá, cuando de pronto ve algo que se mueve en las copas de los árboles. Es algo grande, no alcanza a distinguir bien qué es, pero brinca de una copa a otra y es algo que está vivo, no es el viento, no son hojas, es algo que brinca y brinca y brinca y ella se queda viéndolo fascinada, no sabe qué es, pero de pronto esta cosa llega al último árbol de los grandotes y desde allá salta, cayendo justo en el árbol bajito, casi 7 metros de caída. Cae y está enfrente de ella cuando de pronto llega el papá y la agarra. Te dije que no te salieras. Y le intenta meter y ella se quiere regresar a ver qué es eso y le dice, no papá, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Te callas la boca y la mete de un empujón. No le pega. El papá tenía la mala costumbre de pegarles ante la menor provocación, pero esa vez no le pega. Simplemente la jalonea y la mete a su cuarto y la encierra. Cuando está ahí con su hermana está espantadísima, porque ella vio aquello que había bajado del árbol y no era algo bueno. No supo qué era, pero era algo muy feo. La abuela se va unos días. Al día siguiente se va unos días. Después de aquella odisea, la abuela toma sus cosas, se va unos días. El papá se va a sus asuntos y se quedan las 2 hermanas. Y ella le dice a la otra, vamos a la habitación de la abuela. No, ¿cómo crees? Yo quiero ver qué hay ahí. Desde afuera la habitación de la abuela era una habitación pequeña, una ventanita y su puerta.
Ese día ella abre la puerta y se mete a la habitación de la abuela y adentro de pronto ve que es enorme, una cama enorme, con un enorme closet, un placard enorme de pared a pared, un tocador para pintarse y demás también muy grande y 2 grandes ventanas que dan hacia afuera. Fascinada husmea un poquito por aquí y por allá, ve que hay mucha ropa, ve que hay muchos libros, ve que hay abajo una especie de tina rara y sale con el chisme para decirle a su hermana: ya entré a la habitación y es muy grande, y empieza. Y la hermana le dice: estás mintiendo, la habitación de la abuela solo tiene una ventana y es bien chiquita. No, es muy grande, no sé cuánto. Total, la hermana no le cree. Ya no lo intenta nuevamente. La hermana tenía mucho miedo. La vida ahí dentro era peligrosa, porque la abuela era bruja. Sí. Y esta niña tenía algo que a la abuela le interesaba. Al igual que en el caso de Indira, en donde aquellas brujas deseaban robar eso que llaman virtud allá en Colombia. Aquí pareciera que lo que pasó con Carla, allá cuando murió su madre, todo aquello le dio estos poderes extraños. Y la abuela lo sabía y la abuela lo buscaba. Por alguna razón le daban esa comida diferente, por esa razón la trataban diferente. Y cuando la abuela se lo dijo, ella hizo una prueba. Un día están afuera y está haciendo un calor horrible. Están jugando en un columpio, una cosa. Y de pronto la hermana le dice: ay, ojalá y lloviera para que ya baje el calor. Y ella le dice: yo también quisiera que llueva. Y empieza a pensar en eso y a pensar en eso y a desearlo y a buscar. Y de pronto comienza a llover. Ahí fue cuando comenzó a darse cuenta que tenía esa habilidad. Pero también se dio cuenta que podía hacer daño. Eso era lo que buscaba la abuela. Una persona con el poder de hacer daño. Y entonces si alguien la molesta y ella piensa un mal, puede ocurrir. Por supuesto aprendió que eso no está bien y que eso era su condenación. Se casó, tuvo hijos, y cuando su esposo la ha hecho enojar, ella piensa en otra cosa completamente distinta. No quiere hacerle daño a nadie. Pero tenía eso. Según nos cuenta Carla, su abuela era bruja y por eso quería darle esa comida rara para irla transformando. El asunto está en que la abuela materna, junto con unos tíos y unos parientes, hicieron una demanda y ganaron la custodia, precisamente porque las maltrataban y estaban en riesgo. Las autoridades les dieron la custodia y ya no tuvieron que estar allá. Pero aquella capacidad extraña se quedó con ella. La sigue teniendo hasta el día de hoy. Ahora le voy a platicar otro relato. Si usted se ha fijado a lo largo del programa, hemos ido viendo ciertas coincidencias. No era casualidad que fueran. Parecía que buscaban algo en particular, las llamadas brujas. Es la creencia. Había ciertos elementos de protección. Por ejemplo, en el caso de la jovencita de la que le hablaba, se le puso algo de oro. Y en este otro relato vemos algo parecido. Este relato lo platicaba el abuelo de Alexandra. Es en Boyacá, en Colombia también. Allá, hace muchos años, el abuelo era un ranchero, tenía propiedades en donde había ganado. Y solía contratar gente que le ayudara a reunir el ganado, a traer las cabezas de ganado, meterlas a los corrales, porque andaban en los montes, en las laderas. Y así, un grupo de jóvenes, de muchachos y a veces muchachas, iban jalando el ganado para meterlo. Era una tarea que tomaba toda la tarde. Y había esta chica en particular que llamaba la atención. No es que fuera especialmente bonita, simplemente era una muchacha de allá, blanquita, de pelo negro, muy delgadita. Pero lo que llamaba la atención era que parecía que alguien le arrancaba mechones de pelo. Y se le veía arañada, se le veía mal. No decía qué es lo que le pasaba. Todo el mundo pensaba quizá en su casa la maltratan, le hacen daño, lo que sea. No era una niña, era una jovencita. Hasta que descubrieron el porqué. Uno de esos días en los que tenían que ir a jalar el ganado, vienen caminando ya con las últimas cabezas de ganado, las están metiendo a los corrales, cuando de pronto aparece un bicho raro, en medio de los árboles. Allá le llaman una pizca. Es una guajolota, grande, negra. La chica esta empieza a ponerse nerviosa y les dice a los demás: ahí viene, viene por mí, viene por mí.
Nadie entiende de qué se trata, pero tampoco entienden cómo es que está ese animal ahí. De pronto, y así como de la nada, aquello salta y se le viene encima a la chica y empieza a atacarla y a darle pescozones, mordidas, jalarle y arrancarle pelo. De una forma como no se ve, un animal de esos no hace eso. Un guajolote no ataca de esa forma. Los muchachos, que venían en el mismo grupo, comienzan a aventarle piedras, a alejar aquello. Con una vara, con una piedra, como sea, intentan alejarlo. Pero esta cosa regresa y regresa y regresa y cada vez ataca a la jovencita. Los demás miembros de aquel grupo de pastorcillos vienen y protegen a la jovencita, pero esto se las ingenia para atacarla, hasta que en medio de aquel griterío, el abuelo de Alexandra sale montado a caballo con un arma y empieza a abrir fuego. Pero aquello no se va, parece que es inmune porque se aleja un poco y vuelve, hasta que finalmente la meten a la casa de una de las personas de aquel grupo. Y empiezan a hacer oración, y aquello se va. Cuando le preguntan a la jovencita, bueno, les cuenta que esto la ha estado atacando, que la busca y la ataca y le hace y le deshace. Una persona mayor de las que estaba allí dijo, es una bruja. Lo que pasa es que tú no estás bautizada. Y aquella chica reconoce que no, que nunca ha ido a la iglesia, que no sabe de eso, no sabe por qué, pero nunca ha ido a la iglesia. Y entonces deciden llamar al cura, que viene. Y así in extremis, es decir, deprisa, la bautiza. Le pone el crisma, le hace todo aquello. Pero no solo eso. Le ponen ellos le llaman comándula de oro. Es una especie de rosario. Y le ponen otras cosas también, un anillo de oro. ¿Recuerde usted el oro? Y solamente así pudo seguir adelante. Y es un detalle curioso. Pero allá en los relatos de Rosalía, en aquel momento que están en la combi, un detalle interesante es que el bebé no había sido bautizado porque esa tía y su pareja eran de la nueva era y no creían en esas cosas y no habían bautizado al bebé. Y en este caso pasaba lo mismo. Y estas historias también se repiten. Hay una historia que a mí me gusta. Nos la contaron también hace poco. Pedro nos relató un suceso vivido en los años 70. Él, siendo muy niño, le tocó escuchar aquello. Y ocurrió en México. En una parte central, hacia las afueras, en una zona que todavía era muy rural, pero dentro del Estado de México, comenzó a correrse el rumor de que había brujas. No era común. En ese lugar no había brujas. La gente sabía que era un lugar seguro, pero algo las había atraído. Y es que poco tiempo atrás habían comenzado a llegar personas que venían de otras partes. Gente que venía saliendo de sus pueblos en Guerrero, en partes muy alejadas, y venían acercándose a estos lugares. Se colocaban afuera de los pueblos, allá en las laderas, de pronto levantaban un pequeño cuartito muy pobre de madera, de piedras, con techos muy rústicos, y entonces comenzaron a llegar las brujas. Y pronto se corrió la voz, la gente del pueblo, ahí de donde era Pedro, que era un pueblo mediano, no era tan chiquito, comenzaron a pintar cruces en las casas, comenzaron a poner protecciones, sobre todo en las casas donde había bebés. Funcionó por un tiempo, hasta que una madrugada varias de aquellas personas que venían de otras partes y que se habían asentado allá en una ladera, bajaron corriendo al pueblo gritando muy espantados. Las brujas habían llegado. Toda esa noche la abuela de Pedro y varios conocidos estuvieron viéndolas. Cómo bajaban y volvían a subir, cómo daban vueltas, cómo brincaban de un lado a otro. Ahí no había árboles. No había de dónde fueran lechuzas, como se dice, porque mucha gente piensa que son lechuzas, pero ahí no había cómo. Eran a ras de piso y brincaban como si fueran bolas, esferas, y bajaban y volvían a subir. La gente del pueblo las estaba viendo, pero se ve que los foráneos no sabían nada. Cuando aparecieron muy espantados, traían varios niños, chiquitos, y estaban muy asustados. Los refugiaron. Después de algún tiempo, aquella gente ya no se quedó. Siguieron su camino, pero las brujas no se fueron. Aparentemente les gustó el lugar y cada rato las veían, y cuando no,
Hacían cosas para proteger, por ejemplo, cuando prendían fogatas, hogueras en las afueras. A la mañana siguiente había un animalito muerto, no más por no decir. Pero cada niño que nacía enseguida era bautizado por protección, porque sabían que las brujas estaban allá y pasó mucho tiempo y seguían allá. Hasta que un buen día alguien dijo: esas vienen de allá lejos, de tal parte, camino a Jilotepec por allá, seguro son de allá. Y fueron a buscar. Y la gente de aquellos pueblos supo de quién hablaban, y cuando se vieron descubiertas, huyeron. Porque la gente venía por ellas. Lograron proteger su pueblo y a sus habitantes. No les tocó que se muriera ningún chamaco. La abuela era la lideresa, era la que sabía cómo arreglar las cosas, fue la que movió a todos. No tocaron a nadie, pero simplemente con que supieran que ya las habían identificado, no se quedaron. Decían que no solamente eran mujeres. La idea que tenemos siempre es que son brujas, mujeres, femenino. Pero Pedro decía que no, que también eran varones, que esas esferas de fuego que se veían ahí encendidas en los montes, según se contaba, eran hombres y mujeres que andaban haciendo el mal. Y quizá a veces no se trate de algo obligado, que siempre hagan el mal. A veces puede haber historias diferentes. ¿Quiere que le comparta una? Esta historia nos la compartió Rey Preciado. Su abuela nació, si estoy en lo correcto, en 1904. Siendo muy chiquita, en la capital de San Luis Potosí, tenía 6 años cuando les tocó que estaba la bola, la revolución. El caso es que la abuela un día va con sus padres, cuando de pronto al dar la vuelta en una calle está Francisco I. Madero, el prócer de la Revolución Mexicana. El hombre que luchó contra el dictador Porfirio Díaz está en plena calle dando un discurso y hay un montón de gente, por lo que tienen que irse caminando por otro lado. Al dar la vuelta por un callejón también hay un montón de gente, pero este montón de gente está atacando a un animal, están aventándole pedradas y con un palo quieren matar a una especie de lechuza grande, muy grande, le están tirando piedras y por alguna extraña razón, la niña, con 6 añitos, logra meterse entre las piernas de aquellas personas, corre y agarra a la lechuza. Toda esa gente grita: ¡suéltala! ¡Es una bruja! ¡Es una mataniños! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Estás loca! Pero ella abraza a ese animal y corre. Y comienza a meterse por una serie de túneles como de drenaje de lluvia, por donde los demás no pueden pasar, y así sigue corriendo y corriendo y corriendo hasta que llega afuera, allá donde siente que está segura. Suelta aquel bicho, que apenas puede moverse, se voltea el animal, se le queda viendo y comienza a aletear y se va. Muy lastimada. Cuando llegan los papás, bueno, menuda la que se armó, le pegaron, la regañaron, la jalonearon. ¿Cómo se le había ocurrido hacer esa tontería? El tiempo sigue pasando. La revolución en pleno. Verdaderamente un desastre, muertos por todas partes, cañonazos, balazos, asaltos. Fue una locura. Un buen día su mamá decide que es tiempo de irse. Hay que irse a otra parte del país. Ya no quiere estar en San Luis. Así que preparan sus cosas y van a tomar el tren para irse al norte. Irse. Ya no quiere saber nada. Ya es más o menos 1920. Así que si hacemos cuentas tendrá unos 16 años y es una jovencita muy simpática. Está sentada en la estación del tren esperando a su madre, que fue a comprar cosas de comer para subirse al tren y llevar algo que comer. Ella está ahí sentada muy tranquila, cuando de pronto aparece junto a ella una mujer alta, elegantemente vestida, a la usanza de la época, sombrero, vestido ajustado amplio, de piel increíblemente blanca y perfecta, de una gran belleza, una señora de una gran belleza, que se acerca y le habla por su nombre, le dice: Josefina, ¿no te acuerdas de mí? Ella le dice: perdone, pero, ¿cómo sabe mi nombre? Qué pena que te tengas que ir. Pero, ¿cómo sabe mi nombre? No te acuerdas de mí, no te preocupes, pero yo no la conozco. Sí, no te preocupes, si me conoces, te quiero dar un regalo. Y saca una bolsita de piel, un costalito de piel, y se lo da. Ella recibe aquello y le dice: pero,
¿Por qué? Para tiempos difíciles. Solo para tiempos difíciles. ¿Entiendes? Sigue adelante. No te detengas. Y en ese momento alcanza a ver que viene la mamá. La mujer se da la vuelta y se pierde entre la muchedumbre. Cuando llega la mamá que trae ahí las cosas que compró, le dice: ¿con quién hablabas? Dice: no sé. Se acercó a preguntarme la salida del tren. Le dije que no sé. Ah, bueno. Se había escondido la bolsita aquella ahí, en el rebozo, en alguna parte. Se suben al tren, el tren arranca y en algún momento la mamá se queda dormida y ella aprovecha para sacar el costalito y ver qué es. Son 10 centenarios. El centenario es una moneda de oro grande. Se acuñaron por la celebración del centenario de la independencia en 1910 y eran muy caras, muy valiosas. Había 10. Cuando le da la vuelta, se da cuenta que la bolsa es rara. Es de cuero y tiene un dibujo, como grabado, de una lechuza. Entonces fue cuando cayó en cuenta con quién había estado. Y sí, aprovechó muy bien las monedas y llevó una gran vida. Se convirtió en una luchadora, fue líder sindical, fue un montón de cosas. Y siempre que usó una moneda fue por una cuestión de muerte. Para enterrar a alguien, para curar a alguien. Cuando se acabaron las monedas conservó la bolsita. Y de hecho, cuando le contó la historia a Rey, le enseñó la bolsita con la lechuza. Así es que quizá no todas las brujas son como las pintan. Pero si escuchamos con atención los relatos que esta noche hemos platicado, notará que a veces pareciera que van específicamente buscando algo. Que no son muy buenas cuando alguien tiene oro, como que algo les afecta. Y que, por supuesto, también las personas, a veces, son encaminadas a convertirse en ello. Por supuesto, solamente es una creencia. No se puede asegurar nada. ¿O sí? Buenas noches y que descansen en paz.